Bueno, un saludo muy especial para mis compañeros de aula, también para mi tutor. Mi nombre es Oscar William Morales Díaz, perteneciente a la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, actualmente cursando la materia de Antropología. Siguiendo pues la guía de actividades, voy a dar respuesta a las 5 incógnitas que nos presenta para la realización de este video. ¿Cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Más adelante les voy a explicar con otra pregunta lo importante que es el tema pues, de la cultura para el estudio de la antropología. La antropología es la ciencia básica que estudia la humanidad y teniendo como base su estudio, este estudio, se tienen otras ramas como es la genética, filosofía, estadística y anatomía, entre otros. Tiene un papel muy importante en la cultura de una sociedad específica. Vemos pues que a través de la antropología, métodos como observación, también un método analítico, se pueden hacer estudios sobre las sociedades y sobre la cultura de las mismas. También se pueden analizar a través de la genética, también cosas de temas de herencia, ¿cierto? La estadística para más orientado pues como al tema de los números. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Básicamente esta pregunta es muy importante porque teniendo en cuenta la cultura, digamos la tradición de una familia campesina en este caso, que es como el ejemplo que tomo, nosotros somos abejorral, somos netamente pues agropecuario y acá se ven, por ejemplo, llegan capacitaciones, digamos, de corporaciones que no voy a mencionar, capacitarlos pues en el tema del agro, ¿cierto? Cómo tecnificar y cómo hacer un cultivo o un desarrollo pecuario eficiente basado en una técnica, digamos, moderna para evolucionar en este sentido. Y muchas veces la respuesta es que ellos siempre han cultivado de alguna manera y siempre pues les ha funcionado, por decirlo de alguna manera, y no pues pretenden cambiarlo. Eso es lo que se llama el tema más tradicional, ancestral, por decirlo de alguna manera, porque siempre han venido trabajando de esa forma. Eso es lo que se llama pues como para mí una cultura de una familia en este caso, ¿cierto? ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Acá voy a tratar de darle un paso pues como acelerado a la cosa porque el tiempo es corto. La antropología con el paso del tiempo ha evolucionado de manera constante fortaleciendo este concepto. Un ejemplo claro es la Edad Media, donde el ser humano no era tan estudiado, ya que se tomaba como base o marco de referencia el Dios supremo y el mundo como tal, cosa que cambia en el Renacimiento, ya que en este momento sí se subrayan los valores de excelencia intrínsecas del ser humano. En este caso vemos una evolución y un cambio, digamos, de perspectiva del tema antropológico y también se resalta, por ejemplo, la colonización de América, donde fue como más evidente el renacimiento o el nacimiento mejor de la antropología, donde se hace en el estudio, por ejemplo, de los aborígenes, que son obviamente humanos, pero que en su momento tenían sus dudas de que si fueran pues como el tema de humanos racionales, ¿cierto? Tenía pues como esa duda y se hicieron pues muchísimos estudios sobre su cultura que era totalmente diferente digamos a la europea en este caso, incluso los colonizadores discriminando de alguna manera esta cultura, que ya más adelante vamos a ver este concepto. Ahí es donde se estudia el tema de la lengua, donde se enseñó también esta misma lengua de los europeos colonizadores a los aborígenes americanos, ¿cierto? También culturas, se enseñaron culturas y todo esto fue realizado más que todo a través de los religiosos, ¿cierto? Claro que también porque se hizo esto, por el tema que tenían una viabilidad económica y social, buscando pues también una especie de beneficio. ¿Cuál es la diferencia entre la cultura y la sociedad? Muy importante, la cultura son los atributos que poseen un grupo de personas que con el paso del tiempo van mejorando y refinando, aplicando el mejoramiento y desarrollo de la sociedad. Mientras que la sociedad es la aglomeración, es una aglomeración de personas que de una sociedad o incluso varias sociedades donde son regidas por una misma ley puede ser o simplemente porque comparten una geografía similar, ¿cierto?
Muy importante en este sentido es que dentro de una sociedad pueden existir más de una cultura. Obviamente va a predominar una, porque siempre va a haber más personas que van a tener pues como cierta simpatía con una cultura o una pues como más importante. A esto me refería, cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo cultural y el etnocentrismo. Ahorita les mencionaba que discriminaban mucho la cultura de los aborígenes americanos, las personas que venían colonizando. Eso se llama etnocentrismo, el colocar como primordial nuestra cultura sin muchas veces analizar o conocer la cultura de las otras personas. El relativismo cultural, al contrario del etnocentrismo, el relativismo es aceptar esas culturas, o sea, tener mi cultura, conocerla, vivirla, pero adicional a eso respetar las otras culturas sin discriminarla. Y la enculturación es conocer, digamos, de alguna manera administrar los conocimientos que yo tengo de una cultura e implementarlos para mi vivir diario y acostumbrarlos, ¿cierto? Podemos ver mucho en el tema de la cultura, en la gastronomía, la música, los ritmos, todos estos temas pues que hacen una cultura, pues que conforman una cultura como tal y la convierten en una cultura específica. Listo, muchísimas gracias.